El estudio de la función plaquetaria se comienza con el análisis de un hemograma, donde se va a evaluar el número de plaquetas que arroja el contador hematológico. Se va a realizar el examen de frotis de sangre periférica, donde se va a ver la ausencia o presencia de agregados plaquetarios. Se va a evaluar la morfología de las plaquetas, las características que presentan, y también se va a chequear el recuento que arroja el contador hematológico. Por otra parte, otros parámetros derivados de la automatización son el volumen plaquetario medio, que indica el tamaño medio de las plaquetas, que se expresa en femtolitros. Cuando el contador hematológico realiza el recuento de plaquetas por impedancias, se obtiene un histograma de plaquetas, y a partir del histograma se deriva otro parámetro, que es el ancho de distribución del tamaño de las plaquetas, definido como el ancho de curva de distribución de tamaño en femtolitros al nivel de 20%, que da idea de la distribución del tamaño de las plaquetas. Otro parámetro que se deriva del histograma de las plaquetas es la proporción de plaquetas grandes, que indica el número de células que se encuentran por encima del umbral de 12 femtolitros. Hay analizadores, contadores hematológicos, que realizan el recuento de plaquetas por medio de dos maneras: por impedancia, y también realizan un recuento óptico de las plaquetas, que los métodos ópticos de dispersión de la luz se basan en el volumen de la célula y en la complejidad. Y al combinar estas dos tecnologías, los contadores hematológicos cuentan con un algoritmo para el que el instrumento informe el recuento de plaquetas más preciso. Hay contadores hematológicos de marca Sysmex que incorporaron colorantes fluorescentes para el recuento óptico. Son colorantes de polimetina o de oxacina que se unen a la membrana y los gránulos de las plaquetas. Hay otras marcas de contadores que utilizan anticuerpos monoclonales, que está marcado con un fluorocromo, que se adhieren a las plaquetas, o que emplean otros colorantes. Entonces, de esa manera se acopla, digamos, se realiza el recuento óptico de plaquetas fluorescentes. Otro parámetro derivado de la automatización son las plaquetas reticuladas. Las plaquetas recién liberadas son más grandes y contienen mayor contenido de ARN que las maduras. Son denominadas plaquetas reticuladas en analogía con los reticulocitos en la eritropoyesis. Su vida media es menor a 24 horas, a diferencia de las plaquetas maduras, y pueden ser utilizadas como marcador de actividad megacariocitopoyética de la médula ósea. Los analizadores marca Sysmex utilizan como método de determinación el porcentaje de fracción inmadura de plaquetas fluorescentes. El número de plaquetas importa, pero ¿hasta qué punto? Las plaquetas son mucho más que un número, y además de la cantidad también importa la calidad. Hay que evaluar la funcionalidad de las plaquetas. Una de las pruebas que se puede realizar desde el laboratorio es el tiempo de sangría. Cuando se produce una injuria tisular, quedan expuestos los componentes del subendotelio, fundamentalmente el colágeno tipo 4 y tipo 5, y el tiempo de sangría se basa en esta propiedad y mide el tiempo que tarda en cohibirse la salida de sangre provocada por una incisión estandarizada realizada en los vasos superficiales pequeños. Es una prueba global de la hemostasia y hay varias técnicas. Está la técnica de Duque, donde se realiza una incisión en el lóbulo de la oreja. Esta técnica de Duque ya está en desuso. Luego está la técnica de Ivy, donde se realizan 3 incisiones en el antebrazo. Y está esta técnica que es una modificación de Mielke, donde se hace solo una incisión en el antebrazo. Se coloca en el antebrazo un esfingomanómetro a una presión constante de 40 milímetros de mercurio para llenar los capilares en forma homogénea y eliminar la variabilidad del tono capilar dependiendo de la tensión arterial del paciente, y se elige una zona donde no haya vasos capilares visibles y esté libre de vellos.
Se efectúa una incisión con unas lancetas automáticas, entonces de esa manera la incisión está estandarizada, tiene 5 milímetros de longitud y 1 milímetro de profundidad. Inmediatamente que se realiza, al mismo tiempo que se realiza la incisión, se dispara el cronómetro y cada 30 segundos se absorben con papel de filtro las gotas de sangre. Es importante que las gotas de sangre que se absorban sean tomadas sin tocar los bordes de la herida para no remover el coágulo que se está formando. Los valores de referencia de esta técnica son de 3 a 8 minutos y, como dijimos, evalúa de manera global la hemostasia primaria. Está influenciada por otros factores como factores técnicos que tienen que ver con la profundidad o la ubicación sobre todo y la dirección de la incisión, también el tipo de piel que presenta el paciente y fundamentalmente de la calidad y la cantidad de las plaquetas. Por lo tanto, cuando se presentan trombocitopenias, sobre todo cuando el recuento de plaquetas es menor de 80.000 por milímetro cúbico, estos valores deben interpretarse con mucho cuidado. Por otra parte, los tiempos de sangría en los niños son significativamente más cortos que en adultos, por lo que es importante establecer un rango especial para los niños. En cuanto a la adhesividad plaquetaria, hay técnicas in vitro y técnicas in vivo. El método de Borchgrevink es un método in vivo y se realiza el tiempo de sangría como se describió anteriormente y se deja fluir la sangre y a los 2 minutos con una micropipeta se toma una muestra de la sangre que fluye de la incisión. Se realiza el recuento de plaquetas de esta muestra y en paralelo se toma una muestra de sangre venosa y se realiza el recuento plaquetario basal. Se aplica una fórmula para obtener el porcentaje de plaquetas que están adheridas a la incisión y los valores normales oscilan entre 30 y 70%. Todas estas pruebas son las más primitivas, digamos. Hay ahora metodologías automatizadas como el PFA 100, el PFA 200 y otros métodos que se van a ver en el último módulo donde se va a estudiar automatización y control de calidad interna. En cuanto a la gregometría plaquetaria in vitro se define como la interacción que hay entre las plaquetas y es medida sobre un plasma rico en plaquetas por un método óptico que se basa en este método turbimétrico de Born, o se puede hacer sobre sangre entera y en ese caso se realiza por impedancia el estudio de gregometría. En este método de turbidimétrico o óptico, método óptico, se mide la densidad óptica o transmitancia de un plasma rico en plaquetas. La muestra es un plasma rico en plaquetas y se hace incidir un haz de luz sobre ese plasma rico en plaquetas. Los agonistas que se emplean van a inducir la formación de agregados plaquetarios y eso va a hacer que varíe la cantidad de luz transmitida. Una vez que se coloca el agonista, las plaquetas se agregan y se registra de forma gráfica para su posterior interpretación. Los resultados se expresan para cada inductor como porcentaje de agregación a los 5 minutos. Es importante que, estos son modelos de agregómetros que existen para transmisión de luz, por transmisión de luz. Se ajusta el agregómetro con un plasma pobre en plaquetas, donde ahí, en este caso la transmisión de luz va a ser del 100%, y un plasma rico en plaquetas para la transmisión del 0% de luz. Los gráficos que se obtienen dependen de cada agonista. En este caso es ADP. Cuando se emplea ADP y epinefrina, se obtienen curvas bifásicas. La flecha indica la dilución cuando se colocó el agonista. Con ADP hay una primera agregación. Primero hay un cambio de forma de la plaqueta cuando se activa y la primera agregación que depende de calcio y del fibrinógeno, de la presencia de fibrinógeno. Después hay una meseta y la segunda agregación o la segunda ola depende del ADP
que actúa sobre el receptor P2 y 12 que formaba agregados estables, agregados plaquetarios estables. Los agonistas más utilizados para la gregometría son ADP, colágeno, epinefrina y la ristocetina, que va a provocar que el factor de von Willebrand pueda unirse a las plaquetas. Cuando se emplea a este agonista se habla de aglutinación de las plaquetas. También se puede emplear ácido araquidónico para evaluar la formación de tromboxano y de la actividad de la ciclooxigenasa, además de los receptores para tromboxano, los receptores TP-alfa y TP-beta. Con cada agonista se obtienen gráficas que son típicas y que se evalúa la forma de las gráficas. En cuanto a las condiciones preanalíticas, el paciente no debe hacer un ayuno estricto, pero sí evitar ingerir alimentos ricos en grasas 8 horas previas para que no tenga turbidez el plasma y no interfiera, sobre todo en los métodos ópticos de agregación plaquetaria. Y se recomienda que suspenda todas las drogas que puedan interferir en la agregación 7 o 10 días previas al estudio. Y en el caso de los antiinflamatorios no esteroideos que producen inhibiciones reversibles, deben suspenderse 72 a 96 horas antes de realizar la prueba. También se recomienda que el paciente se abstenga de fumar 30 minutos previo a la toma de muestra y que no consuma cafeína 2 horas antes de la toma de muestra. También las pruebas de agregometría se van a volver a ver en profundidad y va a haber una clase especial en el módulo de automatización y control de calidad. Ahora la vemos para poder estudiar las trombocitopatías. En cuanto a la citometría de flujo, puede aplicarse al estudio de plaquetas activadas circulantes, de plaquetas activadas in vitro, para el estudio de superficie plaquetaria procoagulante, para las micropartículas plaquetarias, para el estudio de recambio de plaquetas, para las interacciones entre plaquetas y otras células sanguíneas, también para el estudio de agregación plaquetaria. Los monoclonales más utilizados para las glicoproteínas de membrana son el CD42, que va a reconocer a la glicoproteína 1B, esto es para el estudio de la enfermedad de Bernard-Soulier. El CD41 para la glicoproteína 2B y el CD61 para la glicoproteína 3A. Estos se emplean para el estudio de la tromboastenia de Glasman. El CD29 para el reconocimiento de la glicoproteína 1A también. El CD36 para la glicoproteína 4. El CD62P que va a reconocer a la P-selectina que se expone cuando la plaqueta está activada. La anexina 5 que se une a los fosfolípidos aniónicos, también cuando las plaquetas están activadas. Y esto se emplea para el estudio del síndrome de Scott, donde estaba disminuida la expresión de fosfolípidos aniónicos. El complejo PAC1 que se une a todo el complejo glicoproteico 2B3A cuando está activo. Y esta es la bibliografía empleada para esta microclase.